Bueno, Área 53 en sus contenidos, primero que todo lo que maneja es una cámara libre de trípode en ciertas ocasiones para darle una mirada como más íntima al televidente hacia el trabajo del realizador como tal. Área 53 cuenta con 3 realizadores, el director, los 2 presentadores, los 3 somos realizadores y editores. Cada uno tiene una forma particular de narrar cuando quiere montar sus notas. Entonces, por ejemplo, Alejandro López, el presentador, siempre usa una disolvencia que se llama 3D, porque esa disolvencia es mucho más cómoda para hacer unos cortes entre una entrevista y otra. Entonces, ¿qué permite esa entrevista? Deja congelada una imagen mientras que la otra empieza a meterse hablando o simplemente en movimiento y pega la otra entrevista. Angélica Ospina, por ejemplo, le gusta usar mucho los recuadros, entonces usa varios recuadros en la pantalla. ¿Por qué? Porque ella daba más un poco a las notas de carácter cultural, entonces le gusta poner en un cuadro, si es una obra de teatro, montar en un mismo pantallazo 2 cuadros. ¿Con qué intención lo hace? Con que el televidente no pierda la óptica de qué ha sucedido en un momento de la obra y qué sucedió en otro momento de la obra. Yo soy muy dado al montaje rítmico en cuanto a la música, entonces a mí me gusta mucho montar con riffs de batería o riffs de guitarra, o me gusta jugar mucho con el drum and bass, pues que esa música permite mucho agilizar el ritmo de la imagen. Entonces yo hago un juego de varias imágenes al mismo tiempo. Con el tamaño de la imagen me gusta mucho jugar también, pues porque siempre editamos en secuencias 720x480, pero nuestro material siempre es Full HD. Entonces, ¿qué me permite a mí la secuencia 720x480? Que yo el mismo material 1920x1080 lo pueda usar en full tamaño o en tamaño 720x480, lo que me permite con una sola imagen hacer el montaje de una entrevista a una sola cámara y me puede parecer a 3, porque yo con esa misma cámara puedo, con el mismo cuadro gigante, puedo tener los ojos en un recuadro de la pantalla, tener la boca en el otro y tener las manos en el otro. Entonces siempre somos muy dados a eso, más que sea porque muchos realizadores piensan que entre más cosas le metan a su montaje en las notas, pues la van a hacer mucho más loca y más divertida. No, es como identificar el estilo de cada uno de los realizadores del programa y entonces así lo hacemos, por eso lo hacemos así. En cuanto al montaje, por ejemplo, de las noticias en el programa, entonces se tiene una cortinilla general de noticias, la imagen no se usa siempre al máximo tamaño, se usa en un 40%, porque la imagen de la noticia va dentro de un televisor que nosotros tenemos en nuestro cabezote de noticias. Ya pues, por ejemplo, se usa mucho también la cámara subjetiva, o se usa que tengamos 2 cámaras, una cámara en plano general mostrando los presentadores y una cámara que va detallando o va demostrando el trabajo del realizador como tal. Entonces, si los presentadores están en un plano general, la otra cámara está mostrando la cámara que los está grabando, el realizador, todo ese tipo de cosas. Eso pues como en cuanto al montaje de nuestras notas. Bueno, otra cosa importante mencionar en las notas es, por ejemplo, que utilizamos ciertos efectos como que ya tenemos identificados. Entonces, por ejemplo, en las transiciones o este tipo de cosas se usa mucho el slide. Dentro de la carpeta de los slides se usa mucho el push, el de empujar, porque eso nos permite crear una agilidad cuando vamos a hacer varios recuadros. Entonces, si yo quiero que uno salga arriba, el otro me salga abajo y el otro me salga encima, usamos ese tipo de cosas. Algo que siempre usamos es la colorización de la imagen. Absolutamente siempre se usa la colorización de la imagen, pues por estética, por enriquecer la imagen como tal. Todo ese tipo de cosas, pues por eso las venimos usando. Muchas veces también se usa, por ejemplo, poner el blanco y negro, pues que eso lo usa prácticamente todo el mundo, ¿cierto? Entonces se usa muchas veces para corregir problemas de contraluz. Pues nosotros lo usamos básicamente por eso. Cuando hay problemas de contraluz, que no es siempre, se usa el blanco y negro simplemente para eso.
o lo usamos para denotar algún tema. Si estamos hablando de una banda de metal, entonces tratamos pues como de darle un tinte que sea algo parecido a la carta de colores, pues como uno ya conoce del metalero, que el negro, el blanco, el rojo, pues ahí dentro de su vestimenta. Disolvencias como tal y efectos especiales, la verdad pues son efectos especiales como tal no usamos, precisamente porque nos gusta ser muy rítmicos a la hora de montar, entonces nos parece que eso a veces le quita mucho el lenguaje audiovisual que queremos denotar con este tipo de cosas. Se maneja mucho la edición por corte, es una edición absolutamente pues no lineal, porque nos permite hacer muchos cambios sobre nuestro timeline o nuestro espacio de trabajo en el software de edición que usamos. Siempre tratamos de que las notas, por ejemplo, sean notas atemporales, que no tengan una duración pues como en el tiempo y el espacio, que no tengan lenguaje como el hoy, aquí, ahora, estamos con, no, ese tipo de cosas tratamos de obviarlas. ¿Qué más le puedo contar? Es un programa que básicamente trata es de darle una mirada un poquito más allá a los jóvenes, o de llevarlos a otras instancias. Sirve como un puente entre lo que quieran llegar a hacer, y ese puede ser un medio para que lo hagan. Por ejemplo, entonces hace poco se hizo una nota con los skaters de Manizales, donde sentaban pues como una voz de protesta, digámoslo así, porque no tienen espacios adecuados para realizar este tipo de deportes. Entonces el programa les presta el espacio para que de una forma chévere lo puedan hacer. El montaje de nuestras notas como tal también podría caracterizarse, porque podríamos catalogarlo como mixto, porque pues tiene de todos en sí. Como decía hace un rato, pues puede que no sea no lineal o lineal, simplemente por la estructura como se ve en el software de edición, pero ya en la estructura de nuestras notas pues sí, como que tiene de todos un poco. Entonces tiene lineal porque siempre tratamos de que empiece con su desarrollo, tenga un punto de foco, o como un punto fuerte, haya un punto un poco calmado y nos lleve luego a un desenlace de la historia o de lo que vayamos a contar. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una nota para la sección El Perfil, que es una nota de un personaje, una obra, un lugar, una banda, algo interesante, entonces ¿qué hacemos nosotros? Si es un personaje, pues el personaje empieza contándonos su historia. Obviamente primero le hacemos un reel de imágenes, ¿sí? Entra la entrevista del personaje, nos cuenta quién es, qué hace, todo esto. Hacemos una descripción ya luego en planos de lo que hace. Si es un tatuador, pues va a haber primeros planos de sus manos, de los libros de tatuajes, de cómo se prepara para tatuar, de todo ese tipo de cosas. Y el personaje nos desarrolla la historia, ¿sí? Pero entonces en esa historia tenemos una historia lineal, porque pues estamos contando una historia de alguien en sí, ¿cierto? Tenemos un montaje rítmico porque tenemos que jugar con las imágenes para hacerlo atractivo al televidente. Y podríamos decirlo que tenemos un montaje no lineal, porque pues no estamos usando las imágenes como en el mismo orden, no siguen un orden como tal. Bueno, pues precisamente es no lineal porque simplemente podemos jugar con toda nuestro archivo de imágenes y poner unas antes, otras después, todo eso, y eso pues como que nos lo haría de alguna u otra forma no lineal en ese sentido. Otra virtud de lo que tenemos en el programa es que desarrollamos totalmente el perfil de videógrafos como tal. El mismo realizador es el personaje, o que la presenta, o que la hace y la edita y la entrega editada. Eso pues es sumamente importante, porque pues realza las características de lo que es un comunicador social y un realizador, que pues para nosotros debe ser integral totalmente, o sea, que sea capaz de hacer todo eso, que no dependa de otros para que hagan ese trabajo. Entonces nosotros salimos con una cámara, un boom o un micrófono duro, y nosotros mismos realizamos todas nuestras notas. Mi perfil de realizador videógrafo es diferente al de los presentadores, porque yo soy solamente realizador videógrafo. Yo voy y hago las entrevistas y hago mis notas, y muchas de mis notas están únicamente basadas
en las expresiones de la gente, sonido ambiente y música, únicamente eso. O sea, podríamos decir que es como algo experimental. Entonces ahí se rompe con el esquema que nosotros tenemos de edición, porque pienso yo que sería tan mixto como no lineal y como lineal, porque yo le meto de todo.